Vamos a realizar el segundo outfit y para este vamos a realizar nuevamente 2 hojitas de las pequeñas para poner acá en los bracitos y vamos a hacer el overall. Voy a usar lana roja. Aquí pueden hacer el overall de otro color, si no lo quieren hacer como navideño, pueden hacerlo azul, verde. En esta ocasión, como va a ser navideño, voy a hacerlo color rojo. Y vamos a comenzar realizando 32 cadenas. Ya que tengamos las 32 cadenas, vamos a colocarlas acá en el cuerpito, que queden todas al derecho. Acá vamos a unir en la primera cadena con punto de deslizar, de esta manera. Acá subo con una cadena y acá donde hicimos la unión vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a tejer de la ronda 2, que sería esta con la que vamos a iniciar, a la ronda 5, 4 rondas de 32 puntos bajos. Si desean, acá pueden poner el marcador para que no se vayan a confundir. Aquí ya terminé de tejer la ronda 2 y voy a unir directamente acá en el primer punto. Y sigo tejiendo así en espiral. Aquí ya terminé mi quinta ronda de 32 puntos bajos y voy a empezar a hacer las mangas del overall. Entonces voy a continuar con 16 puntos bajos. Ya realicé los 16 puntos bajos, ahora nos vamos a dirigir acá al frente y aquí donde está el marcador vamos a hacer el primer punto bajo de la segunda ronda. Hacemos acá el segundo punto bajo y vamos a colocar acá el marcador en el primer puntico. Y voy a continuar tejiendo puntos bajos. En total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Aquí ya llegamos al final y para la tercera ronda voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 3 veces y terminamos con un punto bajo.
En total nos deben de quedar 19 puntos bajos. En la ronda 4 vamos a tejer 19 puntos bajos. Para la ronda 5 vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces y terminamos con un punto bajo. En total nos deben de quedar 25 puntos bajos. Para la ronda 6 vamos a tejer 25 puntos bajos. En la ronda 7 vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y vamos a terminar con un punto bajo. En total nos van a estar quedando 31 puntos bajos. Y vamos a continuar tejiendo de la ronda 8 a la 10, 3 rondas de 31 puntos bajos. Recuerden que yo voy a estar tejiendo hasta esta ronda 10 porque yo le voy a hacer un bordecito blanco. Pero si ustedes, ejemplo, lo están tejiendo de otro color, pueden hacer de ese mismo color que estén tejiendo en el momento unas 3 rondas más para que les quede más larguito y tape más la piernita. Aquí ya terminé de realizar la ronda 10. Voy a cortar esta hebra y voy a hacer un cierre invisible. Entonces ingreso acá en el segundo punto, paso con mi hebra y acá donde salió la hebra voy a ingresar y salgo por atrás. Y aquí ya voy a esconder la hebrita.
Ya que tenemos esta manguita lista, vamos a empezar con la siguiente y vamos a hacer lo mismo. Entonces acá voy a ingresar en este punto y voy a tomar con hebra nueva y aquí voy a hacer una cadenita para asegurar. Ahora vamos a ir directamente al punto del frente. Y en este primer punto vamos a hacer punto bajo. Y en esta primera ronda voy a tejer en total 16 puntos bajos. Aquí ya vamos a llegar al final y acá donde hicimos la cadena para asegurar, vamos a hacer también un punto bajo. Y para la segunda ronda vamos a tejer 16 puntos bajos. Aquí ya terminamos la ronda 2 y vamos a continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo en esta manguita. Entonces, si ustedes quieren, pueden devolver el video hasta donde vamos a empezar con la ronda 3, que va a ser de 4 puntos bajos y un aumento, y lo vamos a repetir por 3 veces. O de igual manera, aquí les voy a estar dejando escrito el patrón de la manguita. Aquí ya tengo lista la otra manga. Ahora vamos a hacer la parte del peto. Entonces voy a ubicar mi alfiler acá y voy a contar 10 puntos. Entonces, desde este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que me queda muy hacia allá, entonces voy a ingresar acá y corro un punto acá. Ya que ubicamos acá nuestros 10 puntos del frente, vamos a ingresar desde este punto. Voy a tomar hebra nueva, saco acá mi alfiler y voy a ingresar, hago acá una cadena para asegurar y en ese primer punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a tejer en total 10 puntos bajos. Aquí hago cadena, giro y voy a hacer una disminución acá. Para esta parte voy a estar utilizando la disminución tradicional. Y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos.
Acá hago nuevamente una disminución. Hago cadena y giro. Aquí vamos a hacer nuevamente una disminución. Y voy a tejer 4 puntos bajos. Aquí hago la otra disminución. Hago cadena, giro y voy a tejer los 6 puntos bajos. Aquí hago cadena y voy a cortar esta hebrita. Y esta hebrita la voy a esconder acá adentro. Ahora voy a hacer la parte de acá atrás. Para la parte de acá atrás voy a guiarme por este primer punto y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, ponemos el alfiler y lo mismo de este lado. Entonces acá sería el primer punto. Esta parte que se ve acá es porque como hice el cierre quedó de esta manera, pero este no es un punto, es este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá ponemos el alfiler y voy a ingresar en este punto. Voy a tomar hebra nueva y voy a hacer una cadena para asegurar y aquí mismo hago un punto bajo y vamos a tejer en total 10 puntos bajos. Listo, aquí vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución. Tejo 6 puntos bajos. Hago otra disminución. Hago cadena, giro, hago una disminución, tejo 4 puntos bajos, hago una disminución, acá hago cadena, giro, hago una disminución, hago 2 puntos bajos, hago nuevamente otra disminución. Listo, acá voy a girar y voy a hacer un total de 13 cadenas. Y me voy a devolver tejiendo 12 puntos bajos. Aquí uno en el segundo punto con punto bajo. En el siguiente hago punto bajo y voy a hacer nuevamente 13 cadenas. Y me devuelvo con 12 puntos bajos. Y vamos a unir con un punto bajo acá. Aquí hago una cadena para asegurar y corto esta hebra.
Ya que tengo esta parte del peto lista, voy a ingresar en este punto y con nuestra lana blanca voy a ingresar, hago una cadena y en ese mismo punto hago punto bajo. En total vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos. Aquí hago una cadena, corto la hebra y vamos a terminar de esconder las hebras que tengo tanto de acá atrás como las de acá adelante. Listo, aquí ya terminé de esconder las hebras. Ahora voy a hacer el borde de acá. Voy a tomar el cuerpito de esta manera y voy a ingresar en un punto de acá. Hago acá una cadena para asegurar y en este mismo punto hago punto bajo y vamos a estar tejiendo alrededor puntos bajos. En total nos deben de quedar 31 puntos bajos. Aquí ya terminé y voy a jalar con mucho cuidado la hebrita. Acá vamos a cortar. Y voy a esconder aquí atrás. Acá se me abrió un poquito, pero no pasa nada porque vamos a esconder. Entonces acá enhebro en la aguja y voy a pasar acá en este primer punto hacia atrás y voy a continuar escondiendo esta hebrita. Aquí ya puedo estirar un poquito más hacia abajo. Y de esta manera nos quedaría el bordecito en blanco. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí ya tengo asegurada esta tira del overol. Ahora vamos a asegurar la siguiente. Y para esto lo que voy a hacer es usar lana blanca. Y voy a ingresar acá atrás. Y voy a contar acá en la tira 1, 2 puntos bajos. Y acá en este tercero voy a ingresar. Acá dejo una tirita larga y aquí voy a ingresar en esta parte y voy a pasar nuevamente hacia atrás. Y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces paso por acá y paso, Eli, quita, y paso hacia atrás. Y voy a pasar nuevamente hacia adelante y voy a hacer un nudo francés. Si ustedes tienen unos botoncitos aquí pequeñitos, pueden usarlos. La verdad yo no encontré, entonces voy a hacerlo de esta manera.
Y acá voy a hacer un punto francés, entonces voy a hacer 4 pasadas con esta lana de esta manera y voy a ingresar en el siguiente punto y paso acá hacia atrás. Y de esta manera quedaría una especie de botón. Ahora voy a ir hacia atrás con la hebra y aquí voy a hacer un nudito. Y estas hebritas las voy a esconder por acá atrás. Y aquí, si quieren que quede un poquito más seguro, van con un poquito de pegante a pegar en esta parte de atrás. Mientras se seca acá el pegante, voy a hacer las hojitas que van a ir acá en los bracitos. Estas hojitas van a ser las mismas que hicimos al comienzo del primer outfit, entonces vamos a hacer 6 cadenas y me devuelvo con un punto deslizado, 2 medios puntos altos, hago 2 puntos deslizados, hago una cadena y voy a tejer lo mismo del otro lado. Entonces hago 2 puntos deslizados, 2 medios puntos altos y termino con un punto deslizado. Acá voy a hacer un punto deslizado en este primer punto, hago cadena y corto esta hebra. Y vamos a tejer otra hojita igual, yo estaré solo usando 2 hojitas. Ya que tenemos las hojitas listas, vamos a ubicarlas en el cuerpo. Entonces, en esta ocasión voy a dejar esta hojita más abajo. Y esta la voy a dejar como por acá. Y las vamos a asegurar de la siguiente manera. Entonces aquí ya tengo enhebrada esta parte, voy a ingresar acá donde está el alfiler y voy a pasar al otro puntico de esta manera. Y voy a tomar la otra hebra y voy a pasar acá por donde salí con esta hebrita y me devuelvo así, de esta manera. Aquí puedo hacer ya un nudito y estas 2 hebritas las vamos a perder. Aquí ya tendría esta hojita fija y vamos a hacer lo mismo con esta.
Aquí ya quedaría lista esta parte y si ustedes desean pueden aplicarle acá un poquito de pintura con la técnica de pincel seco. Yo lo voy a hacer, pero esta parte es opcional. Ya tenemos lista esta parte del overol. Acá con lana blanca le bordé los bolsillitos y acá el bolsillo del peto. Si ustedes desean también pueden bordarle más figuritas y vamos a continuar tejiendo el gorrito. Para hacer el gorrito voy a seguir usando mi crochet de 2 milímetros y voy a empezar con la lana chenille. Entonces voy a hacer un anillo mágico. Aquí lo cierro casi por completo y vamos a hacer 8 puntos bajos. Ya tengo listos los 8 puntos bajos, ahora vamos a hacer un aumento de 8 puntos bajos. En total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 3 a la 4, 16 puntos bajos. Para la ronda 5 vamos a hacer 8 disminuciones, yo las voy a hacer tradicional, es decir, acá saco mi hebra, tomo el siguiente punto, saco la hebra y hago la disminución. Y así voy a estar haciendo por toda esta ronda. Aquí ya llegué al final y vamos a cortar esta hebra. Acá esta ahorita la puedo ingresar directamente acá dentro del pompón y vamos a rellenar un poquito. Voy a ingresar acá en este último punto y voy a pasar con mi hebra roja. Y vamos a estar tejiendo de la ronda 6 a la 7, 2 rondas de 8 puntos bajos. Aquí voy a parar y con estas dos hebritas voy a hacer un nudito para asegurar. Y si desean pueden cortar estas hebritas y las guardan acá dentro del pompón. Para la ronda 8 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 4 veces. Es decir, que nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos.
Vamos a continuar tejiendo de la ronda 9 a la 10, 2 rondas de 12 puntos bajos. En la ronda 11 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Vamos a tejer de la ronda 12 a la 13, 2 rondas de 16 puntos bajos. En la ronda 14 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 20 puntos bajos. Para la ronda 15 vamos a tejer 20 puntos bajos. En esta ronda 16 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos. En la ronda 17 vamos a tejer 24 puntos bajos. En la ronda 18 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 28 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 19 a la 20, 2 rondas de 28 puntos bajos. En la ronda 21 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y voy a continuar tejiendo 6 puntos bajos y un aumento por 3 veces, terminando con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 32 puntos bajos. En la ronda 22 vamos a tejer 32 puntos bajos. Para la ronda 23 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos debe de quedar 36 puntos bajos. En la ronda 24 vamos a tejer 36 puntos bajos.
En la ronda 25 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Y voy a continuar tejiendo 8 puntos bajos y un aumento por 3 veces, terminando con 4 puntos bajos. Y en total nos deben de quedar 40 puntos bajos. Para la ronda 26 y 27 vamos a tejer 2 rondas de 40 puntos bajos. Aquí ya llegué al final y vamos a cortar esta hebrita. Y aquí vamos a hacer un cierre invisible. Ingreso acá en el segundo punto, paso hacia adentro y aquí donde salió la hebra ingreso por la mitad y paso hacia adentro. Y ahora solo me queda esconder esta hebrita. Ahora vamos a hacer el bordecito acá en blanco. Voy a seguir usando la misma lana chelín. Entonces ingreso acá en un punto, saco hebra, hago una cadena para asegurar y en ese mismo punto hago un medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo en esta ronda 40 medios puntos altos. Aquí ya llegamos al final y vamos a cortar la hebrita. En el primer punto voy a hacer un punto deslizado y voy a esconder esta hebra por acá atrás. Bueno, aquí ya tendríamos listo el gorrito. Ahora vamos a ubicarlo. Aquí uno la cabecita con el cuerpo y si quieren ustedes pueden asegurarlo. Aquí vamos a ubicar el gorrito en el lado izquierdo. Aquí van a hacer lo siguiente. Bueno, para pegar pueden usar pegamento y pegar esta orilla o hacer unas puntaditas con el color de lana roja. Yo lo voy a hacer con lana, entonces ya les muestro. Aquí primero le voy a poner unos alfileres. Yo voy a estar haciendo puntaditas por este borde hasta acá. Aquí ya enhebré mi aguja y voy a ingresar desde la parte de acá atrás. Entonces voy a ingresar por acá, por cualquier punto y voy a salir acá en este puntico y tomo ya el punto del borde en rojo. Aquí me dirijo al siguiente punto. Voy a tomarlo de esta manera.
Y voy a atravesar de una vez la cabecita. Así. Y vamos a contar 1, 2, 3 acá en el cuarto punto. Voy a salir. Bueno, salí un punto más adelante, no pasa nada. Ahora voy a ingresar nuevamente en el siguiente punto. Tomo el punto de la cabecita. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Yo tomé un punto de más, entonces en el quinto. Y así vamos a ir haciendo puntaditas alrededor. De esta manera nos quedaría nuestro segundo outfit de Baby Groot. Espero que les haya gustado y no olvides dejarme tu like y comentar qué te pareció. Nos vemos en un próximo video. Bye.